A inicios del siglo pasado, el químico estadounidense Leo Baekeland inventó el primer polímero totalmente sintético hecho a partir de fenol y formaldehído, al que llamó baquelita. Este fue el primer plástico totalmente sintético y gozó de gran popularidad, tanto así que hubo una época en la que se decía que todo lo plástico estaba hecho de baquelita. Este fue el comienzo para que los humanos comenzaran a fabricar sus propios materiales. Posteriormente, gracias a las sustancias derivadas del petróleo, los costos de producción para producir materiales plásticos disminuyeron considerablemente. Con el paso del tiempo, esta producción fue aumentando de manera exponencial. Y el resto es historia. Un plástico es un material sintético obtenido por reacciones de polimerización del carbono, que puede ser modelado mediante presión o calor. Gracias a estas reacciones se obtienen polímeros. ¿Pero qué es un polímero? Para explicarlo sencillamente, veamos la composición de la palabra. Poli, que significa muchos, y meros significa unidad fundamental. Por tanto, un polímero es una sustancia constituida de varias unidades que se repiten en la estructura, pero no necesariamente son las mismas unidades, ya que puede haber mezclas de unidades distintas. Existen polímeros naturales, ejemplo de estos son el almidón, la celulosa, la seda y el ADN. Y por otro lado están los polímeros sintéticos, como el nylon, el polietileno y la baquelita. Y son estos últimos polímeros los que actualmente han desencadenado una crisis ecológica. Hay 5 de estos polímeros que comúnmente se encuentran en los microplásticos. Estos son polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo, poliestireno y polietileno tereftalato. El término microplásticos se utiliza para incluir una amplia gama de tamaños de partículas que van desde 5 milímetros hasta unos pocos micrómetros de diámetro. Como te imaginas, clasificar los microplásticos no es algo sencillo. Es por esto que existe una clasificación muy general y los clasifica según su origen, en microplásticos primarios y microplásticos secundarios. Los microplásticos primarios son los fragmentos que fueron fabricados originalmente con ese pequeño tamaño y están presentes en productos de consumo diario. Estas partículas terminan en el ambiente sin sufrir variaciones en su tamaño. Ejemplos de estos microplásticos son las microesferas o también conocidas como microperlas, que pueden encontrarse en productos de cuidado personal y además que están presentes en muchos detergentes. Y por otro lado, los microplásticos secundarios, que son partículas que se crean a partir de la degradación de productos como los 5 polímeros mencionados anteriormente, pero además de provenir de procesos de fragmentación, este tipo de microplásticos también provienen de las fibras de prendas de ropa sintética y alfombras, que son liberadas al agua después de ser lavadas. Por ahora nos centraremos en los microplásticos secundarios, particularmente en los que provienen de los polímeros sintéticos. Existen algunas características de estos polímeros que influyen en el comportamiento de sus micropartículas. El primero es la densidad, que afecta la flotabilidad de los microplásticos en el agua y que puede ser modificada por incrustaciones superficiales. El segundo es la cristalinidad parcial. El grado de cristalinidad determina la facilidad de degradación oxidativa y la fragmentación causada por el desgaste. En tercer lugar, la resistencia a la oxidación o a la intemperie, que es determinada por las estructuras químicas que componen a los plásticos. Y por último, la biodegradabilidad. Esta característica determina la posible eliminación parcial de los plásticos en el medio ambiente. Pero, ¿por qué nos debe importar? Los microplásticos se han convertido en contaminantes omnipresentes. Generalmente se encuentran en océanos y cuerpos de agua dulce, e incluso se han encontrado presentes en el hielo ártico. Estas partículas tienen un potencial enorme de acumularse en el mar y también de dañar a la vida marina, ya que los microplásticos se han ido incorporando a la cadena alimentaria, porque estos animales, al confundir las partículas con alimento, las ingieren. Pero estos contaminantes no solo se quedan en ellos, ya que se han documentado casos en donde estas partículas se han transferido a los seres humanos.
Y lo peor es que debido a la composición química de los microplásticos, estos se convierten en partículas venenosas, ya que al estar en el mar entran en contacto con diversas toxinas y las absorben, como si fueran esponjas. ¿Qué se puede hacer para combatir estos contaminantes? En mi opinión, la solución más rápida sería dejar de producir plásticos, y esto se lograría dejando de consumir productos que contengan plásticos, ya sean plásticos primarios o secundarios, pero como esto se ve muy difícil de lograr, quizás se puedan utilizar bioplásticos para reemplazar a los polímeros derivados del petróleo. Con esto se podría frenar la generación de estos desechos. Pero ¿qué va a pasar con todos los plásticos que se encuentran flotando en el océano? Pienso que la mejor opción sería degradarlos, pero estos temas son para otro video. Eso es todo por ahora. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que te avisen cuando el ajolote se ponga su bata. Y recuerda, todo sirve, nada se pierde, solo hay que transformarlo. Hasta luego.